Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros cuando son las 7 de la mañana ya con 46 minutos. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas al maestro Miguel Ángel Vega Cabrera, orgullosamente universitario, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Derecho, y hoy el presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, y por ello le agradecemos esta oportunidad de charlar en primera persona, en primera voz, para que podamos conocer primeramente la figura del patronato, para quienes no la conocen, y segundo, lo que se podrá hacer ahora con su venia. Maestro, muy buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenido a Presencia Universitaria. No, querido Marco, muchas gracias por recibirme y un placer, gracias por abrir este foro al patronato. Y bueno, me parece importante, maestro, que podremos abrir la charla en esta mañana dándole cuenta a la audiencia. Es probable que algún sector de la población no conozca la figura del patronato. ¿Para qué sirve un patronato y para qué sirve el patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro? Mira, lo que dices, querido Marco, es muy cierto. En la mayoría de las entrevistas que ha tenido la oportunidad de hacer tu servidor, lo primero, que es la principal preocupación que me dicen es: oye, ¿dónde están las oficinas del patronato? ¿Qué hace el patronato? ¿Para qué sirve el patronato? Y ahí denota que tenemos muchísimo trabajo por hacer. Primero, si me das oportunidad, nosotros estamos en Corregidora Sur número 21. Tenemos precisamente un canal de comunicación, es contacto@patronatouac.com. Y finalmente, el objetivo fundamental del patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro es ser el agente vinculante más cercano para complementar los aspectos fundamentales que necesita una universidad pública. Nuestra universidad es satisfacer y acercar el complemento presupuestal que necesita nuestra universidad, querido Marco, con dos ejes fundamentales. No puede la universidad sola. Finalmente, el patronato necesita vincularse con la sociedad, necesita vincularse con el gobierno, necesita ser un canal de comunicación eficiente. Yo lo dije en mi toma de protesta, tenemos que dar un giro de 180 grados. Tenemos que revitalizar la capacidad de gestión del patronato con un sentido social y para ayudar a los agentes más vulnerables que están en nuestra universidad. ¿Cómo se hace esto, Marco? Caminando. No puede ser patronato de corte de listón. No puede ser un patronato que signifique un club de Toby, en donde se tenga que tener una membresía, una exclusividad para poder opinar, para poder participar. ¿Cómo conocemos las necesidades que tiene hoy nuestra universidad? Caminando los pasillos de las escuelas, de las facultades, los campus de la Sierra, qué sucede en Jalpan, qué sucede en Cadereyta, qué sucede precisamente en donde hay más vulnerabilidad, escuchando a los investigadores, a los estudiantes, a los maestros, y desde luego que eso nos permitirá que el patronato tenga legitimidad. Tenemos que dar un giro de 180 grados. Y justamente decía acercar recursos. ¿Cómo se hace este trabajo? ¿Cómo aporta el patronato a la universidad? Bueno, primero nosotros nos basamos en tres ejes fundamentales de trabajo y de ahí lo retomo. El primero es transparencia y rendición de cuentas. Número dos es tenemos que apoyar y promover precisamente el desarrollo académico, el desarrollo social y el desarrollo que se hace en nuestra universidad, y después la vinculación. ¿Cómo nos vamos a llegar de dinero? Número uno, desmitificando que tenemos que hacer negocios con pertinencia social. No solamente tenemos el tema de las gasolineras, el tema de las gasolineras, que finalmente será un complemento para la suficiencia presupuestal, lo llevaremos a cabo cumpliendo con todos los permisos, con todas las licencias, con todas las autorizaciones, pero también tenemos que motivar cómo activar el patrimonio del patronato. El patrimonio del patronato está compuesto por una serie de bienes inmuebles a los cuales se les debe de dar una idea de trabajo. No me da pena a mí decirlo en este foro, pero hoy el patronato, antes de la llegada de tu servidor, no tenía un plan de trabajo, ni siquiera comenzando por un planteamiento presupuestal. Es decir, estábamos diciendo en tiro al blanco qué necesitamos sin conocer lo que realmente necesitaban las unidades académicas. Hoy la universidad ha cambiado. Tenemos 30,000 estudiantes.
tenemos 1,700 profesores, 1,300 trabajadores administrativos, casi 300 investigadores, y a ellos son los que hay que llegar. Hay que quitar la burocracia, la burocracia incluso del patronato, para que el recurso llegue directamente, no le tengamos que dar toda una vuelta burocrática para que el alumno pues, tenga la posibilidad de estudiar bajo la visión del patronato. Yo lo decía en mi toma de protesta, no puede haber ningún argumento para que un estudiante se quede sin accesar a sus estudios, o un investigador que cumple con todos los requisitos de pertinencia que no se le pueda financiar. Entonces hay que llegar al escritorio, hay que generar en el patrimonio del patronato dinero con pertinencia social, hay que ayudar dentro de nuestro alcance a los temas que tienen más vulnerabilidad. No podemos tener bajo la visión del patronato circuitos diferenciados de calidad, apoyar a lo que sucede aquí en el eje del centro universitario y que se nos olvide lo que está sucediendo en los campus del semidesierto y de la sierra. En ese sentido, maestro, hablemos de los estudiantes que por alguna circunstancia de vida se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en un escenario social donde no alcanzan a cubrir en ocasiones lo más elemental, que es pues el transporte público, las copias, la comida. ¿Cómo desde el patronato justamente romper esos paradigmas de vulnerabilidad en ese sector de la población estudiantil? Yo lo decía muy fácil. Tenemos fácil y complejo, Fácil porque tenemos que recobrar precisamente cómo debemos de planear, Marco. Si no tenemos nosotros datos contundentes, sin datos, pues no se pueden transformar las realidades. Yo lo decía ya en mis primeras entrevistas con algunos alcaldes y con algunos directores. Bueno, ¿dónde está precisamente ese nicho del estudiante? ¿Qué necesita y cuándo lo necesita? Tenemos que hacer un plan de trabajo. Los datos están, los datos se generan, pero estos datos hay que utilizarse para bien del estudiante. ¿Cómo podemos inhibir y cómo podemos desactivar precisamente esa deserción? Identificando, oye, ¿cuántos estudiantes tenemos en vulnerabilidad? ¿En dónde están? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando a un estudiante le damos la posibilidad de tener acceso a los estudios, no nada más cambia su realidad personal, cambia la realidad de todo el entorno, de sus padres, de sus familiares, de sus hermanos. Esa es una actividad fundamental que tiene que hacer el patronato. El patronato, lo vuelvo a decir, los 3 ejes fundamentales es rendición de cuentas, vinculación y fortalecimiento al sector académico y de investigación. Pero hay 2 principios con los cuales, si no nos sirve nada, tenemos que tomar que nuestros temas que tenemos que cuidar es la educación pública, que ninguna acción del patronato puede ser eficiente si no tomemos como eje toral la universidad y la educación pública. Y número 2, un tema que a veces se nos pasa desapercibido, fortalecer el conocimiento. Fortalecer el conocimiento, que es una misión fundamental de la universidad. Este conocimiento para decir qué es lo prioritario, para decir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Que hoy lo que preparamos en la universidad nos pueda ayudar a discernir, oye, ¿qué tenemos que hacer? En donde hoy la verdad pareciera poco, ¿no? Entonces tenemos que seguir fortaleciendo el papel de la universidad. Precisamente es sí que nadie se quede sin estudiar, que el investigador tenga un financiamiento, defender la universidad pública y desde luego que el patronato tiene que coadyuvar de manera inteligente, de manera eficaz y con pertinencia social a la suficiencia presupuestal de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Se rompe el paradigma de que el patronato es una figura de ornato? Por supuesto. Nunca más el patronato va a ser una figura de ornato, de corte de listón, de la raya para atrás. Hoy el patronato va a ser escuchando, va a ser caminando a quien más lo necesite con transparencia y lo vuelvo a decir, girando en torno a la defensa a ultranza de la educación pública y del conocimiento universal que imparte la universidad. Si, por ejemplo, hay investigadores, alumnos que están interesados justamente en algún tipo de apoyo, ¿se pueden acercar con el patronato? Por supuesto. Nuevamente, ahí estamos. Oficina, el patronato es la casa de todos los universitarios y de todo lo que bordea a los egresados, que hoy son los embajadores naturales. Yo siempre lo decía, a todos los egresados, en cualquier lugar hay un egresado auténtico y orgulloso de la Universidad Autónoma de Querétaro. Prolongación, Corregidora Sur, número 21, contacto
marco.guac@patronato.com.mx, y ahí están abiertas las puertas de su casa, el patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahora, un sector importante es justamente todos aquellos empresarios, entes públicos, entes privados que deseen colaborar con este esfuerzo que rediseña el patronato en estos momentos. ¿Cómo acercarse, cómo acercar al sector empresarial, gubernamental, al patronato? Si alguien de la iniciativa privada quiere decir al patronato, oye, ¿cómo me puedo sumar? ¿Cómo lo debería de hacer estos entes? Mira, yo lo dividiría en dos temas fundamentales, Marco. En la vinculación con gobierno, y lo dije en mi toma de protesta, todos los que quieran ayudar a la universidad y todos los que quieran ayudar al patronato, bienvenidos. Para la vinculación con gobierno del Estado, por supuesto que se les presentarán programas que ya los estamos elaborando, estamos prácticamente a un 70% de decir qué necesitamos y por qué lo necesitamos. Te pongo ahí 3 ejemplos muy rápido. Tu servidor con el equipo ha identificado que se hace un trabajo de gestión social importantísimo. Hay mucho talento, pero hay que identificarlo y hay que saber cómo apoyarlo. Ahí están los ECATIS que hace la Facultad de Psicología, que hacen una acción de tejido social fundamental. Ahí tiene que estar presente el patronato. Ahí están los ATENDI, que está ahí al lado de Rectoría, en donde hemos identificado que hay más de 100 alumnos con discapacidad de toda índole. Ellos requieren de una atención. Ayer en el informe del director de la Facultad de Derecho veíamos que hay más de 9,000 casos atendidos por el bufete jurídico y de mediación gratuita. Estos temas hay que apoyarlos. Finalmente se está haciendo trabajo, pero hay que conducir los apoyos para que sean eficientes, efectivos, y también romper de una vez por todo la labor asistencialista que hace el patronato, en donde pareciera que hay un tiro al blanco y decir te apoyo con 100, con 500 y con 1,000 pesos, pero no tiene ningún resultado. Hay que darle seguimiento, hay que cuidarlo, hay que blindarlo para que transforme. Ya no hay que tener una visión asistencialista del patronato de la universidad. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades gubernamentales en el tema del apoyo a la universidad? Apoyar y después apoyar, pero también entendiendo con toda claridad, como lo dije en mi toma de protesta, que el patronato y mucho menos la Universidad Autónoma de Querétaro es trampolín político de nadie. Que quieran ayudar de manera con pertinencia, con claridad, y bienvenido, pero aquí el único proyecto político es para los estudiantes y para los profesores de nuestra universidad. Se rompen muchos paradigmas. Se van a romper y se hacen trabajando, se hacen escuchando, se hacen acercando con el estudiante, con el maestro, sin tener ninguna figura. Hay que hacer política dentro del patronato, pero política para defender a la universidad pública y política para defender la suficiencia y la obligación presupuestal que tiene el gobierno estatal y que tiene el gobierno federal de apoyar precisamente en todo lo que sea necesario, precisamente al que la universidad cumpla con este tema de pertinencia social. Hoy hablamos de tejido social, de composición social, de lo que hoy se está reflejando en la sociedad, y el jugador fundamental es la Universidad Autónoma de Querétaro, Marco. Maestro, pues lamentablemente se nos termina el tiempo en esta muy breve pero concisa charla. Esperamos tenerlo en un futuro inmediato para que justamente este sea uno de los canales de difusión de las actividades propias del patronato. Te lo agradezco mucho, gracias por abrir el foro. A los egresados hay que hablar siempre bien de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí está el patronato como el vínculo y el agente más cercano. Y gracias por abrirnos este foro, y así lo haremos, Marco. Gracias por la invitación. Muchas gracias al maestro Miguel Ángel Vega Cabrera, quien es presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de la información.